Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Me presento. Soy Gabriela Leza Bedón González. Estoy acá junto a mis compañeros Caja Reynoso, Diego Jean-Pierre y mi compañera Falla Marquina, Nele Cristina. Estamos presentando en el curso de análisis de situación financiera el tema de flujo de cajas mensuales y anuales, dirigida por el profesor Arias Roca César Enrique. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver justamente, como pueden apreciar, una introducción breve sobre lo que vienen a ser los temas. Vamos a presentar el caso 1, que es de la Industrial Santa Rosa SRL, el caso 2, que es de Yoga Air, y por último, el caso 3, que viene a ser de confección de polos. Luego de ello, vamos a mostrar las conclusiones y recomendaciones finales que les vamos a dar a estas tres empresas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la planificación, estrategia, la gestión de recursos y la toma de decisiones, que justamente vamos a presentar herramientas que van a planificar y evaluar la situación financiera de los tres casos que estamos resolviendo, para así confiar y contabilizar al final la liquidez, la rentabilidad y la viabilidad económica de las empresas y de los proyectos de inversión. El caso 1, que es de la Industrial Santa Rosa, que es el análisis y gestión financiera y operativa en el 2019. La empresa está dedicada a la fabricación de muebles y madera, de madera y de melamina. ¿Cuál es el objetivo de este caso? Es evaluar la viabilidad financiera para generar utilidades. Acá tenemos el presupuesto de ventas. ¿Cuál es la meta de ventas anual que la empresa está presentando? Como podemos darnos cuenta, es de 2.260.000 soles. Es un total. ¿Qué es lo que podemos ver en el presupuesto de ventas? Podemos ver que en el año de julio y en el año de diciembre se generan más ventas que en otros, en los meses de junio, de julio y de diciembre se están presentando mayores ventas que en los demás meses, teniendo en cuenta que también la política de ventas es al 50% al contado y 50% al crédito a 60 días. ¿Cuál es el impacto en el flujo de caja? Estos son los principales ingresos mensuales que provienen tanto de las ventas actuales como las de contado, que vienen a ser lo de las cobranzas, teniendo así que estas ventas van a ser nuestro principal ingreso para nuestro flujo de caja y también para nuestro estado de resultados. El presupuesto de cobranzas. Podemos darnos cuenta acá que al igual que en el presupuesto de ventas, en los meses de julio y diciembre hay un mayor ingreso de dinero. Tenemos los ingresos de efectivo de caja, que el presupuesto refleja que el dinero realmente ingresa a la empresa cada mes, teniendo un incremento o algo decreciente, sobre todo en 2 meses específicos. El flujo efectivo, de efectivo constante. La empresa está manteniendo un efectivo constante durante todos los meses. No se ven pérdidas, se ven más bien ganancias potenciales. Y la capacidad de cumplir sus obligaciones. Al tener tales ingresos, las ventas están, gracias a las ventas, la empresa puede tener una mayor liquidez gracias a este ingreso principal. El presupuesto de compras. Podemos darnos cuenta acá en el presupuesto de compras sobre las compras proyectadas que tenemos acá para este año, estos meses, estos 12 meses. Y al igual que el otro, en julio y en diciembre hay mayor ingreso. Pero a la vez podemos darnos cuenta que las compras que se están obteniendo, el 60% es al contado, o sea, al instante se va a pagar, y el otro 40% va a ser al crédito, que se van a cobrar después de un mes. O sea, si las ventas se hicieron en diciembre, en enero del 2019 se van a pagar. Entonces, esto nos está ayudando con la planificación de compras, porque al tener este presupuesto proyectado, tenemos más en conjunto, más en común, cuáles son las compras que se van a realizar sí o sí este mes y para qué se van a usar. Las condiciones de pago favorables también, gracias a los proveedores,
podemos tener un 40% al crédito, lo que nos va a ayudar también a mantener nuestros cobros al, este, al límite, ¿no? Manteniendo justamente de que no se vaya mucho efectivo y que tampoco ingrese demasiado. Y por último, mejor gestión de liquidez, que tenemos el crédito otorgado por los proveedores que justamente nos están permitiendo afrontar los meses con mayor demanda, que vienen a ser diciembre y julio, porque si los pagamos todos al contado, nos vamos a quedar sin un efectivo en caja, lo cual va a ser perjudicial para la empresa. Ahora tenemos acá el flujo de caja mensual, lo que estamos buscando analizar. Como podemos darnos cuenta, acá tenemos el saldo inicial que viene a ser de 55.000 soles. Luego tenemos las cobranzas de efectivo que se han visto en el presupuesto de cobranzas anteriormente mostrado. Y tenemos la venta del activo fijo que es de 8.000 que se hizo en noviembre, lo que produjo un ingreso adicional para nuestro flujo de caja. Luego tenemos varios egresos, el pago de compras, los gastos del personal, que son los sueldos, los gastos administrativos, los de ventas, el tributo que se tiene que pagar y los pagos extraordinarios, que se puede ver que es una gran suma de ingresos, pero que al final el flujo de caja económico aún sigue saliendo positivo, teniendo en cuenta que el flujo de caja económico se hace restando el total de ingresos menos el total de egresos, viendo que aún tenemos una buena liquidez en caja, que tenemos un buen efectivo que aún se puede utilizar y que se van a utilizar para pagar el préstamo que se ha hecho de 50.000 soles, que el préstamo se hizo en junio y va como un ingreso de dinero, pero que el interés, lo que viene a ser el interés y las amortizaciones se están restando. Entonces, tenemos acá al final el flujo de caja financiero y vemos que hay una buena liquidez, hay un buen flujo de efectivo. Y podemos ver más abajo en la parte inferior que hay una liquidez potencial. ¿Por qué? Porque de cada un sol que la empresa invierte, se está devolviendo 1.34 soles en el mes de enero. Entonces, está superando la expectativa del límite. Viendo que está generando constantemente efectivo, que está en una adecuada gestión financiera y que tiene una estabilidad de solvencia que nos ayuda a mantener el flujo de caja constante y que no nos enterremos en deudas, que no nos enterremos en pagos, para que así la empresa pueda seguir en constante funcionamiento. Ahora tenemos el estado de resultado. Los estados de resultado tenemos acá las ventas que hemos mencionado, el costo de ventas, y al final estamos gastando todo lo que vienen a ser los gastos de administración, ventas y del personal que vienen a ser los sueldos. Los gastos financieros, que son los intereses de la deuda, el pago extraordinario, y también se está restando el impuesto a la renta. Acá no hay depreciación porque no hay un activo que nos indique que se está depreciando de acorde al año. Entonces, al final, la utilidad tenida que vamos a obtener es de 91.062.79 soles, que equivale al 4% de las ventas totales. Primero hay que decir que la utilidad es positiva. Se están obteniendo ganancias a pesar de haber cubrido tantos gastos y obligaciones, intereses e impuestos. El negocio se puede ver que es rentable y eficiente, pues las ventas están generando los ingresos suficientes para poder amortiguar los costos de venta, los de operación y los gastos administrativos. Y está creándose el valor, creando el valor la empresa con la adecuada gestión de costos y de recursos, permitiéndonos así que la empresa genere una buena rentabilidad, que tenga un buen bienestar, buen bienestar financiero y que tenga beneficios para sus propietarios, como viene a ser el dueño, pero también para los trabajadores que van a recibir su sueldo constantemente. Y así la empresa, como no está generando deudas, no está generando pérdida, la empresa va a poder cumplir constantemente durante más años
sus costos operativos y de administración. Este es el financiamiento que estamos obteniendo. Es el financiamiento que se vio en el flujo de caja. Fue de un tiempo de 12 meses con una TEA, que es una tasa efectiva anual, del 30%. Podemos darnos cuenta que justamente se empezó a pagar recién, como indicó acá, en el mes de julio, porque en junio se recibió el préstamo. Entonces, desde el mes de junio hasta diciembre son 7 meses que se están pagando. Entonces, acá tenemos los intereses, la amortización y lo que vienen a ser las cuotas que se están colocando constantemente. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos el uso de un estratégico uso del financiamiento. Pues la empresa no está utilizando al 100% su capital de trabajo, no está utilizando al 100% su propio dinero, sino que está pidiendo ayuda externa. ¿Para qué? Para poder solventar ciertos gastos. Teniendo en cuenta también que tiene una capacidad de pago muy adecuada, ya que en ningún momento falla con sus cuotas. Siempre está constantemente pagando las cuotas, los intereses y la amortización. Y por último, tenemos la solidez financiera. Como podemos darnos cuenta, la empresa mantiene las deudas bajo control, cumpliendo oportunamente sus obligaciones, conservando así también una buena posición frente a las entidades financieras que al ver su constante pago de cuotas, al ver que no fallen ni un solo mes, van a poder seguir ofreciéndole estos préstamos. Pues si la empresa tuviera una liquidez en negativo, si tuviera un efectivo, una utilidad neta al final, que va a ser siendo una pérdida neta, las entidades financieras no van a querer prestarle más, hacerle más préstamos. Bien, tenemos el análisis de riesgos operativos. Primero tenemos el riesgo al crédito, que como podemos darnos cuenta acá, que es el retraso de las cobranzas. ¿Qué sucede acá? Bueno, si las ventas que nosotros hemos hecho, que la empresa Santa Rosa ha hecho, no se cobran justamente al mes, teniendo en cuenta que fue al crédito, una parte fue al crédito, el 50% fue al crédito, si no se cobran al mes siguiente, a los 2 meses que quedaron, cuenta que la empresa no va, está teniendo el 50% al crédito, si los clientes no pagan a los 2 meses siguientes, entonces la empresa va a tener un flujo limitado de ingresos, retrasando así el cumplimiento de sus obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque la empresa está contando justamente con ese dinero. Ahora, esto va a provocar dificultades para pagar a los proveedores y cubrir los gastos operativos y de administración a un ritmo normal de producción que es el que tenían planeado. Ese es uno de los casos de riesgo. Luego tenemos la presión de los proveedores. Acá, ¿cómo es? Si los proveedores deciden dejar de darnos un plazo para poder pagar nuestras deudas, nuestras compras, entonces también va a ser algo que nos va a ajustar demasiado. ¿Por qué? Porque si tenemos que pagar 100.000 soles, el 100% el mismo mes, entonces eso va a provocar que la empresa tenga el déficit que no queremos. El déficit que no queremos, que justamente va a ser reduciendo constantemente los recursos disponibles de la empresa. Y por último, tenemos el estrés de caja estacional, que son justamente los meses con mayor desembolso. En julio y en diciembre son los meses en donde hemos visto constantemente un mayor gasto o un mayor ingreso, que se debe afrontar con gastos adicionales por el pago de gratificaciones al personal, lo que va a incrementar las deudas, lo que va a incrementar el dinero que se está invirtiendo, o sea, los egresos. Si en estos 2 meses justamente las ventas caen completamente, entonces los gastos van a ser mayores y vamos a tener menos ingresos, lo que va a provocar una pérdida considerable en la empresa. Así dejando que la empresa deje de planificar constantemente sus obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque van a estar ajustados. Ya no van a tener cómo abordar sus obligaciones financieras u operativas, teniendo en cuenta que la empresa tiene un flujo proyectado. A base de esto, estamos creando recomendaciones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones?
Bien, primero es fortalecer la liquidez. A pesar de que la empresa tiene una muy buena liquidez, tienen que tener en cuenta que los costos varían constantemente y a la vez puede que, de los casos anteriormente dichos, pueden que o los clientes fallen o que los proveedores nos fallen en este caso, teniendo en cuenta que dependemos constantemente de que los proveedores nos esperen un tiempo para poder pagar el resto del dinero y teniendo en cuenta que también dependemos de que los clientes nos paguen a tiempo. Revertir las utilidades es otra de nuestras recomendaciones, que son destinar parte de los excedentes generados a la modernización de la maquinaria, de la ampliación de la capacidad productiva o la mejora de procesos para incrementar la rentabilidad futura. ¿Por qué es bueno invertir en la maquinaria? Bueno, si la maquinaria es nueva o tiene constantes arreglos y constantes modificaciones, la maquinaria va a ser más efectiva, va a ser más útil y va a generar más de lo que ya tenemos. Tenemos gestionar los riesgos financieros, que son justamente implementar las políticas de seguimiento a los clientes para que no nos fallen con el pago al crédito. Y también la planificación para enfrentar posibles retrasos en la caja, retrasos en las cobranzas. Y tenemos, por último, el crear reservas de efectivo. Mantener un fondo de contingencia permitirá afrontar posibles gastos extraordinarios o periodos de menor liquidez, porque así con un fondo, con un ahorro, vamos a poder afrontar otras cosas que tal vez no nos va a alcanzar con la liquidez actual de la empresa. A base de esto, la conclusión es que la empresa Santa Rosa SRL tiene una gran solidez financiera, tiene una gran liquidez y capacidad de pago y tiene una gestión financiera eficiente, lo que cabe indicar que la empresa puede continuar con sus ventas constantemente de esta misma manera y va a obtener liquidez constante, pero que tenga en cuenta las recomendaciones que se le están brindando, ya que pueden haber demoras en las cobranzas y demoras en los pagos, haciendo que los proveedores cambien de opinión. A base de esto, la empresa puede mejorar su estabilidad económica, puede mejorar su estabilidad financiera y mejorar constantemente su liquidez en caja. Gracias. Caso número 2, el caso de Yoga EIRL, ¿no? Este es, digamos así, una frasecita que podría ir justamente para esta empresa, ¿no? Que es una empresa que vende, pero que no calza realmente con con las decisiones financieras que toma, ¿no? Esta es una empresa comercial cuyo análisis para el ejercicio del 2026 nos permite ver cómo, incluso con ventas saludables, una empresa puede entrar en una situación de riesgo financiero severo. ¿Por qué? Porque no calza correctamente en las decisiones de inversión, financiamiento y distribución de utilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde nosotros vamos a ver justamente, les vamos a ir mostrando por qué motivo decimos justamente esta empresa, ¿no? Que no toma unas buenas decisiones, ¿no? Que a pesar de que vende muy bien, no toma unas buenas decisiones. Para eso vamos a ver lo que son el presupuesto de ventas, ¿no? Y las ventas históricas justamente del año pasado, ¿no? Entonces, Yoga vende un producto a 14 soles cada uno. Y al multiplicarlo justamente con las unidades proyectadas para ese año, ahí es donde nosotros podemos obtener la facturación total proyectada, que es de 721.420 que da por año, ¿no? Justamente. Eh, Después de eso, podemos ver, no sé si ustedes pueden visualizar bien, que nosotros tenemos precio de venta y precio de compra para lo que es el presupuesto de ventas, ¿no? A 14 soles y a 12 soles, justa. ¿Ya? Y acá vemos justamente la conversión, ¿no? De las unidades a los soles. Siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, por favor, la anterior, para ver los de las ventas históricas. Como ustedes ven, si podemos comparar las ventas históricas del año pasado más las ventas de este año, ¿no? Que se proyectan para este año, justamente vemos que en el mes de diciembre
es donde nosotros tenemos mayor venta, ¿no? Es donde nosotros tenemos mayor venta, mayores ingresos. Y en el mes anterior, no vemos que ya disminuye bastante, ¿no? Siguiente diapositiva, ahora sí, por favor, para ver lo que es el presupuesto de cobranzas, ¿no? En la política de cobro justamente de yoga es un poco más conservadora que la de Santa Rosa, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros como yoga, nosotros cobramos el 65% al contado, ¿no? Después el 20% en 30 días y el 15% en 60 días. Esto en teoría debería de llevarnos justamente a una mayor estabilidad de caja, ¿no? Por ejemplo, la cobranza total de en enero es de 56.550. Combinando esto al contado con los meses ya rezagados, ¿no? De tanto de noviembre como de diciembre, da una buena cantidad, ¿no? Justamente vemos eso. Eh, Después, ¿qué más podemos analizar ahí? Si ustedes se dan cuenta, el- la mayor seguridad financiera, inclusive, no nos da una mayor seguridad financiera poder nosotros hacer cobranzas de esa manera, ¿no? Dar la división de un 65%, ¿no? Dar al contado y poderles dar la posibilidad de poder pagar justamente en dos porcentajes diferentes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora a ver lo que es el presupuesto de compras. En el presupuesto de compras, aquí tenemos el primer punto de tensión, que es a diferencia de Santa Rosa. ¿Por qué hacemos a diferencia de Santa Rosa? Porque como sabemos, como ya lo ha dicho mi compañera Gabriela, es una buena empresa, se están dirigiendo bien, hay algunas cositas que mejorar, pero a comparación de nosotros, de yoga, tenemos buenas ventas, muy buenas ventas, pero los financiamientos, como ya vamos a ver adelante, la toma de decisiones nos va a llevar a que tengamos la posibilidad de salir en negativo, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, aquí como les estaba diciendo, ¿no? El primer punto de tensión. A diferencia de Santa Rosa, nosotros no tenemos ningún crédito con los proveedores. Nosotros pagamos justamente directamente todo al contado, ¿no? Y por cada pieza nosotros pagamos 12 soles. Esto significa que cada sol que entra por cobranza compite directamente al mismo mes, ¿no? Y o sea, que no vamos a tener que justamente ir aplazando. Nosotros pagamos automáticamente. Me das el producto, yo te pago ahora. Entonces, eso nos da de alguna manera poder estar tranquilos y poder reponer la mercadería, ¿no? No hay un colchón de tiempo como en Santa Rosa, que había un colchón de tiempo de 40% en 30 días, ¿no? Nosotros sí, digamos así, tenemos la economía para poder pagar el contado, ¿no? Ahora pasamos al punto siguiente, por favor, para ver lo que es el flujo de caja. Aquí ya es el punto de quiebre definitivamente. ¿Por qué les digo esto? En el cuadro que nosotros vemos revela realmente la magnitud de un problema, ¿no? El flujo de caja de nosotros arranca con un azul, ¿no? Arranca muy bien, pero se va deteriorando progresivamente mientras que avanza poco a poco, ¿no? En el primer golpe que nosotros vemos es en abril con la compra de un vehículo a 75.000 soles, aunque ese desembolso se financia con un préstamo vehicular específico, ¿no? Por lo que por lo que no descapitaliza directamente a la empresa del mismo, ¿no? Del mismo mes. Eh, También se inaugura un nuevo compromiso mensual de cuotas. Entonces, como nosotros vemos, el mismo mes que nosotros sacamos el carro, no significa que el mismo mes nosotros comenzamos con las cuotas, sino al día siguiente. Entonces, eso es lo que no, por eso es lo que yo les digo, ¿no? Se inaugura, o sea, se inicia nuevamente un nuevo compromiso de pago mensual. Entonces, ¿no? En el segundo golpe, y es el más decisivo, que es el golpe del knockout para nosotros, digamos así, la empresa realiza un pago de dividendos de 45.000,
¿no? De 45.000, justo cuando ya estaba absorbiendo justamente a las cuotas del préstamo del carro. Entonces, tenemos lo del carro, tenemos ahora el pago de dividendos simultáneamente, ¿no? Eh, en cuota, ahora está pagando cuotas de dos préstamos, ¿no? Para ser así más directo, ¿no? Uno de 40.000 con una tasa creciente del 35% anual y un vehicular que está al 25% de la tasa anual. Entonces, imagínense, no es que, por si acaso, no es que se tiene que sumar el 35 más el 25, sino es que cada uno paga la cantidad, ¿no? De manera diferenciada. El resultado es contundente. El ratio de liquidez se desploma automáticamente de 1.72 en enero a 0.31 en diciembre. A partir de agosto, el flujo de caja financiero entra en cifras realmente negativas, ¿no? Sostenidas, lo que en términos financieros se describe como una condición de insolvencia técnica. O sea, que no hay dinero para poder, no hay dinero suficiente para poder pagar todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Las cobranzas mensuales ya no alcanzan para poder cumplir las compras, los gastos operativos, el servicio de la misma deuda del tiempo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que al inicio les dije, nosotros tenemos, no como a Santa Rosa, tenemos para pagar automáticamente nosotros lo que compramos? Por causa de que nosotros hemos hecho un préstamo del carro para poder comprar un vehículo. Aparte, el pago de dividendos, ¿no? Los préstamos simultáneos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, el dinero que teníamos nosotros automáticamente se está yendo para poder pagar estos préstamos. Entonces, antes de nosotros poder sacar un préstamo, poder sacar un financiamiento, hemos tenido que pensar si realmente tenemos el dinero y nos va a dar lo suficiente para poder pagar mes por mes y no simplemente agarrar y sacarlo automáticamente, ¿no? Ahora vamos a ver el estado de resultados. Por favor, siguiente. En el estado de resultados, ustedes van a ver que nosotros confirmamos justamente la gravedad de la situación, ¿no? En ventas, ¿no? En la factura justamente de ventas, tenemos 721.420 en ventas, pero en el costo por cobrar en esa mercadería tenemos, asciende a 618.360, ¿no? Dejando una utilidad bruta solo de 103.060 soles, ¿no? Un margen extremadamente ajustado, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Eh, y en esa cifra hay que restarle todavía los 30.000 de gastos de operación, los 36.000 de gastos de ventas y los intereses de ambos préstamos que tenemos que pagar, ¿no? De ambos préstamos que tenemos que pagar del 6.992.000, no, 6 millones, que digo, disculpen, 6.000 soles, 6.999.96 en el préstamo de capital de trabajo y 10.887 del préstamo vehicular. Entonces, finalmente, la incorporación del pago del impuesto a la renta, también que es de 25.300. El resultado del ejercicio nos da una pérdida. Estamos saliendo en negativo. Estamos saliendo en 6.191 soles, ¿no? Que termina el año con números en rojos realmente, ¿no? En vez de quedar con un dinero para poder, en vez de quedar con un saldo inicial para el próximo año, estamos debiendo dinero, ¿no? Y no solo es un problema para Caja, ¿no? Es un problema para justamente toda la empresa, porque en el momento que se acaben los insumos, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a iniciar enero del próximo año, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a lo que es financiamiento, ¿no? Sobre los dos financiamientos, tenemos dos financiamientos, ¿no? Como les dije, el préstamo del carro, que es de 75.000 con una tasa anual del 25% en 6 meses. Cada vez, miren chicos, una recomendación, ¿no? Cada vez que hagas un préstamo o algo que pagar, no
que tengas que ver meses. Mientras menos meses pagues, es menos la tasa de interés, ¿no? Como sabemos muy bien, ¿no? Y mientras más largo, como vemos acá, son 60 años, que digo, 60 meses, la deuda a largo plazo con cuotas más manejables, pero con un costo total bien alto de lo que son los intereses, ¿no? Por la extensión justamente de las cuotas. El préstamo de capital de trabajo, en cambio, es una deuda de choque, ¿no? De 40.000 con una tasa de interés del 35% en solo 18 meses, lo que obliga realmente a la empresa a generar mucho efectivo en un poco tiempo que no va a cumplir realmente, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos con lo que son el análisis de riesgos operativos, ¿no? Nosotros, así como en Santa Rosa, hemos hecho análisis justamente al caso y hemos sacado 3 situaciones de riesgo operativo, ¿no? El primero es el sobreendeudamiento de las tasas agresivas, ¿no? La empresa asumió simultáneamente 2 deudas pesadas a largo plazo y a corto plazo, cada uno de 25 y de 35, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? El estado de resultados también vemos cómo el negocio realmente opera en pérdidas y no opera en ganancias, ¿no? Si las ventas caen, aunque sea ligeramente, eh, no vamos a tener dinero suficiente para poder pagar las cuotas. Entonces, tenemos que producir, pero si no producimos, vamos a atrasarnos. Y mientras más nos atrasamos, es más el dinero, ¿no? Y eso es lo que nos expone a que de repente el banco quiera ajustar justamente garantías, ¿no? Entonces, vamos al segundo espacio, ¿no? La dependencia extrema del efectivo para compras al contado, ¿no? Sin ningún crédito a proveedores, o sea, si nosotros no le pedimos a los proveedores crédito, ¿no? Y pagamos todo al contado, de alguna manera eso nos ayudaría, ¿no? Si pedimos un crédito a un proveedor, eso nos ayudaría bastante a poder mitigar un poquito eh, lo que tenemos que pagar y todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Gasta en total 48.000 y 68.400 mensuales en mercadería, ¿no? Pagados de inmediato. Si las cobranzas se retrasaran, recomendamos que el 35% de las ventas, por lo menos del compro de las ventas, sea crédito. Si la empresa se queda sin forma de cómo reponer el stock, entonces puede que nos quedamos sin mercadería y puede ser que no haya ventas. Entonces, justamente en estos tiempos nosotros vemos que el riesgo de no poder tener un crédito a nuestros proveedores hace que nos ajustemos más. Si nosotros tenemos un crédito con nuestros proveedores, podemos agarrar y podemos llevarlo un poco más suave todo. En el tercer punto, tenemos lo que es el impacto del impuesto de la renta sobre la utilidad ya negativa, ¿no? El pago de 25.300 anuales por concepto, de este concepto, ¿no? Sumado a las pérdidas operativas, acelera la crisis de la caja. Si este desembolso no se planifica con meses de anticipación, puede dejar a la caja en cero, impidiendo inclusive pagar hasta los sueldos de nuestros trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor, vamos a conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, de manera general, ahí del caso, ¿no? Sabemos que Yoga atraviesa por una situación financiera crítica y a pesar de generar ventas considerablemente buenas, el costo de la mercadería es demasiado alto en relación con el precio a la venta, dejando así un margen insuficiente para poder sostener la estructura de la deuda, ¿no? Muy aparte que sabemos muy bien eh, que el análisis, lo que nosotros hemos visto, ¿no? El endeudamiento que nosotros tenemos, los financiamientos que hemos pedido, es lo que nos lleva a justamente estar ajustado mes por mes y terminar el año, y nos va a llevar a terminar el año en negativo. Nuestra recomendación para reestructurar justamente estas deudas
es buscar la consolidación o la compra de la deuda para sustituir el préstamo caro de, de 18 meses por uno de mayor plazo y menor tasa, así aliviando de alguna manera la presión mensual sobre la caja. Y en segundo lugar, lo que recomendamos es una revisión urgente de los costos de compra o del precio de venta al público. ¿Qué cosa sucede? Como ya hemos visto, nosotros, margen de ganancia por producto, si lo estamos vendiendo a 14 soles y lo estamos comprando a 12, entonces hay un margen de ganancia de 2 soles, ¿no? Entonces, hay que nuevamente ver, justamente revisar, ¿no? Como digo, urgente los costos de compra y el precio de venta, ¿no? ¿Cuál de los dos está justamente, no está bien equilibrado? ¿No? Y una de las preguntas que nosotros tenemos es por qué la recomendación no es simplemente cancelar el préstamo más caro, ¿no? Usando las cobranzas disponibles y en lugar de proponer una reestructuración, ¿no? ¿Por qué sería? Porque como hemos demostrado, el flujo de caja ya tiene un saldo en negativo desde agosto. No existe un excedente en caja disponible para cancelar anticipadamente nada. O sea, no tenemos el dinero suficiente para cancelar. De hecho, intentar pagar todo de una vez profundizaría la insolvencia inmediata, ¿no? O sea, estaríamos prácticamente en quiebra. Reestructurarlo así es cambiar realmente el préstamo de 35 meses a uno de más largo, digamos así, con una tasa un poco más razonable, ¿no? Porque si se dan cuenta, el préstamo vehicular está a 60 meses por una tasa de 25. Y en cambio, ese de 18 meses a una tasa de 35 es muy alto. Es por eso mismo que nosotros te estamos diciendo para poder reestructurar justamente la cuota. ¿No? Es una solución realmente de flujo que son no solo del monto, sino de para poder dar oxigenación, ¿no? Oxigenar un poco mensualmente el pago de cada una de las cuotas y también para poder estar más estar más mitigado justamente la compra de mercadería, ¿no? Bueno, eso sería todo con el caso número 2. Le doy pase a mi compañera para que pueda explicarnos justamente el nuevo emprendimiento, ¿no? La confección de polos. Cerramos con un caso distinto en naturaleza. No es una empresa en marcha, sino un proyecto de inversión que todavía no existe. Aquí la pregunta no es cómo le fue al negocio, sino ¿vale la pena lanzarlo? Y aquí es donde conectamos los dos casos anteriores que ya explicaron mis compañeros. Bueno, este proyecto puede aprender tanto de la disciplina de Santa Rosa y también debe evitar los errores de calce financiero que hundieron a Yoga. Siguiente, por favor. Bueno, ahora estamos viendo el flujo de caja. Eh, que nos pregunta, ¿el proyecto se paga solo? Bueno, la pregunta que se hace todo inversionista al ver un proyecto nuevo es, ¿este negocio se paga solo o me va a seguir pidiendo más dinero? La respuesta, según nuestro flujo de caja, es alentadora. Sabemos que tras el egreso inicial de 60.000 en el periodo cero, el proyecto genera flujos netos positivos desde el primer año de operación. O sea que no hay necesidad de inyectar capital adicional en ningún momento posterior al lanzamiento. Más aún, al finalizar el horizonte de 5 años, se considera además que la liquidación del capital de trabajo por 15.000 soles, que es el saldo acumulado del proyecto, alcanza aproximadamente unos 29.260 soles. Esto nos confirma que el proyecto no solo se recupera, no solamente va a recuperar la inversión inicial, sino que va a generar un excedente real de valor para el inversionista. Siguiente, por favor, Gaby. Bueno,
Ahora tenemos el modelo del negocio, ¿no? El estado de resultados. Sabemos que el proyecto requiere de una inversión inicial de 60.000 soles, distribuida en maquinaria y equipo, capital de trabajo, gastos preoperativos y otros conceptos, según el desglose del Excel, ¿no? Bueno, lo interesante de este caso es la trayectoria de crecimiento. Los ingresos parten desde los 216.000 soles en el primer año y van creciendo consistentemente en una tasa de 5% anual, alcanzando unos 262.549 soles en el año número 5. Mientras tanto, los costos fijos, que son el alquiler y, el gas, y otros gastos generales, se mantienen prácticamente estables. Bueno, esta combinación es la receta de la eficiencia operativa creciente. Cuando los ingresos suben y los costos no se mueven en el mismo ritmo, cada sol adicional de venta se convierte proporcionalmente en más utilidad, ¿no? Que es el resultado, el resultado es contundente, ya que la utilidad neta pasa de 3.010 soles en el primer año a 17.492 soles en el quinto año, ¿no? Casi se está sextuplicando en 5 periodos. Siguiente, por favor, Gaby. Bueno, ahora estamos viendo el financiamiento y escudo fiscal. Bueno, sabemos que el 59.33% de la inversión en activos tangibles, o sea, es decir, de la maquinaria se financia con una institución bancaria a 4 años. Esto nos da como resultado un costo de capital de la deuda, conocido como KD, de 29.49%, que se convierte en una tasa mínima de rentabilidad que el proyecto debe superar para ser viable, ¿no? Adicionalmente a esto, aprovechamos el escudo fiscal, ¿no? Los ingresos pagados por esta deuda son deducibles de impuestos, lo que va a reducir la carga tributaria efectiva del proyecto y mejora también el flujo de caja disponible en cada periodo. Bueno, esta es una decisión financiera estratégica, por así decirlo, ¿no? En lugar de que el empresario aporte el 100% de su propio capital, usa una deuda de forma inteligente para poder apalancar el proyecto sin sacrificar toda su liquidez personal, ¿no? Siguiente, por favor, Gaby. Ahora estamos viendo un análisis de riesgo. Tenemos 3 situaciones de riesgo operativa, ¿no? Como todo proyecto, sabemos, como todo proyecto de inversión, existen riesgos que debemos exponer con honestidad. Primero, tenemos el riesgo del mercado. Igual sabemos que todo modelo va a depender de que las proyecciones de venta efectivamente se cumplan. Si la demanda real es menor a la que esperaba en los primeros 2 años, los ingresos no cubrirían los costos fijos de alquiler y operación, obligando a usar el capital de trabajo de reserva antes de tiempo. Como segundo riesgo tenemos el riesgo de producción. Bueno, sabemos que un aumento inesperado en el precio de telas o accesorios de costura elevaría el costo del valor unitario, ¿no? Lo que va a comprimir el margen de ganancia, como el proyecto no contempla crédito con proveedores en su estructura. Cualquier alza de precios va a impactar de inmediato directamente al flujo de caja operativo. Ahora, como tercer y último riesgo, tenemos el riesgo financiero por sostenibilidad a la tasa de descuento. Bueno, con un KD de 21.49%, como ya se los había mencionado, el margen de rentabilidad del proyecto es ajustado. Si las condiciones del mercado financiero cambian y
bueno, refinanciar resulta más costoso, el atractivo financiero del proyecto podría reducirse significativamente. Ahora, pasamos a las conclusiones del caso. Siguiente, por favor, Gaby. Bueno, en conclusión, sabemos que la confección de polos es un proyecto, financieramente sólido, también es estable y la rentabilidad es creciente. Es capaz de poder recuperar su inversión inicial dentro de un horizonte de 5 años evaluado. Y que esto, bueno, utiliza el apalancamiento financiero de forma estratégica gracias al escudo fiscal. Ahora, bueno, como recomendaciones, tenemos 3 acciones. Primero, tenemos un monitoreo estricto de los costos variables, trasladando cualquier alza de insumos al precio de venta para poder proteger el margen, ¿no? Segundo, tenemos que construir un fondo de contingencia equivalente a 3 meses de costos fijos para poder enfrentar la etapa de lanzamiento, ¿no? Y tercero, sabemos que una vez superado el punto de equilibrio, se pueden evaluar las edificaciones del catálogo de productos para que no se dependa de una sola línea de confección. Siguiente, por favor, Gaby. Ahora, tenemos las conclusiones generales. Bueno, para finalizar, podemos concluir que la planificación financiera es un elemento esencial para el desarrollo y la permanencia de cualquier organización, ¿no? Gracias a ella, las empresas pueden anticiparse a posibles riesgos, ¿no? Pueden organizar mejor sus recursos y establecer estrategias que puedan permitir alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Con una adecuada planificación, sabemos que también esto contribuye a reducir la incertidumbre y facilita la toma de decisiones oportunas. Asimismo, es importante destacar que la rentabilidad y la liquidez son 2 factores que deben gestionarse de una forma conjunta. Una empresa puede generar ganancias y mostrar buenos resultados económicos. Sin embargo, si no cuentan con suficiente efectivo para cumplir con sus pagos y obligaciones, pueden enfrentar dificultades financieras, ¿no? Por ello, se debe mantener un equilibrio entre ambos aspectos, ya que es fundamental para que se pueda asegurar la estabilidad del negocio. Ahora, otro aspecto relevante es el uso responsable del financiamiento, ¿no? Es un acceso a los recursos financieros que van a poder impulsar el crecimiento empresarial, ¿no? Va a permitir nuevas inversiones y también va a mejorar la competitividad. No obstante a esto, tenemos que tener en cuenta que es necesario evaluar la capacidad de pago para poder evitar niveles de endeudamiento que puedan comprometer la situación financiera de nuestra empresa. Además, la evaluación financiera de proyectos va a permitir determinar si una inversión será rentable y podrá generar beneficios a futuro. Esto nos va a ayudar en la reducción de riesgos y nos va a enseñar a seleccionar alternativas que puedan aportar mayor valor a la organización y a sus inversiones, claramente. Finalmente, sabemos que la gestión eficiente de los costos, los ingresos y también los riesgos van a contribuir a un factor clave para poder lograr el crecimiento sostenible a largo plazo.
esto en un entorno claramente cada vez más competitivo, ¿no? Las empresas necesitan tomar decisiones basadas en información financiera confiable y también actualizada. Bueno, en conclusión, eh, la gestión financiera no solo nos va a permitir controlar los recursos de nuestra empresa, sino que también va a transformar la información económica en decisiones estratégicas que van a favorecer la rentabilidad, la liquidez, la competitividad y la permanencia del negocio en el tiempo. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Ya. Bueno, pasamos a lo que son las recomendaciones de manera general, ¿no? Ya hemos visto el análisis justamente de Santa Rosa, la interpretación, hemos visto de yoga y hemos visto de confección de polos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus cosas por mejorar, ¿no? Y acá van algunas recomendaciones de manera general para toda persona que está frente justamente a una empresa o de repente justamente quiere hacer quiere colocar algún negocio, ¿no? Primero es fortalecer la planificación financiera. Lo que se refiere es realizar un seguimiento permanente al flujo de caja, ¿no? Estableciendo así controles controles de cobranzas y reservas de efectivo, porque es bueno tener una reserva de efectivo para cualquier cosa que vaya a suceder, vaya a acontecer, ¿no? Con eso poder afrontar periodos con mayores gastos o menor liquidez, ¿no? Como lo hemos estado viendo justamente con la empresa Yoga, ¿no? Mantener una gestión responsable en el endeudamiento. Antes de asumir nuevas obligaciones financieras, evaluar la capacidad de pago y priorizar la reestructuración de deudas cuando éstas generen una presión excesiva, como lo hemos visto justamente en los casos anteriores, ¿no? Antes de poder sacar otro préstamo, asegúrate de que tu empresa está realmente generando tanto como para poder pagar el préstamo actual más el préstamo futuro, ¿no? Después dice optimizar la rentabilidad y los costos, ¿no? Revisar periódicamente los costos de la operación, producción, buscando mejorar márgenes mediante una adecuada gestión de compras, precios y eficiencia operativa. A lo que vamos con esto es que realmente vemos en uno de los casos que su producto era dejaba un margen de ganancia mínimo, ¿no? Entonces, ver justamente, poder analizar, por ejemplo, inclusive para la venta de polos, poder analizar un buen producto que no sea tan caro, eh, que sea que te dé de alguna manera poder ver que el precio de compra del producto sea bueno para nosotros poder ver el precio de venta para que haya una ganancia, ¿no? Y poder pagar cada uno de los servicios que tenemos destinado para la confección justamente de estos polos, ¿no? Impulsar la reinversión y el crecimiento sostenible. Destinar parte de las utilidades a fortalecer la capital de trabajo, modernizar procesos, impulsar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan con el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Si antiguamente se cosía en máquina de coser, se cosían cada uno de los polos, ¿no? Ahora hay unas nuevas máquinas que automáticamente ya corta la tela, agarra la cosa y ya está. Es un proceso, es automatizar, ¿no? Reducir procesos, ¿no? Justamente da para poder invertir, digamos así, ¿no? Una buena cantidad, pero después el tiempo de poder entregar pedidos más rápidos, de ser una empresa más rápido, nos va a llevar a poder tener más clientes, ¿no? En polos o en otra empresa. Fortalecer la gestión de riesgo. Desarrollar escenarios financieros alternativos para anticipar posibles cambios en ventas, costos, tasas de intereses o de cobranzas, permitiendo así una toma de decisiones más rápida y efectiva ante situaciones adversas, ¿no? Poder nosotros desarrollar escenarios, ¿no? Poder ver más adelante qué sucede, qué pasaría si sucede esto, qué pasaría
si mi proveedor me quiere vender más caro o si no me quiere dar a crédito, poder analizar justamente cada uno de esos campos, ¿no? Después pasamos a la recomendación final. La sostenibilidad financiera de una empresa depende de su capacidad para equilibrar rentabilidad, liquidez y endeudamiento. Por ello, se recomienda adoptar una cultura de planificación y control financiero continuo que facilite la toma de decisiones oportunas y contribuya al crecimiento sostenible. Entonces, antes de poder nosotros sacar un préstamo, antes de colocar una empresa, antes de poder colocar un emprendimiento, antes de poder hacer alguna cosa, primero tenemos que mantener siempre con la capacidad de poder equilibrar, justamente como dice ahí, la rentabilidad, qué tan rentable es tu negocio o qué tan rentable está haciendo ahora, la liquidez que tiene, el dinero que tiene, ¿no? Y el endeudamiento. Se ha sacado algún préstamo, antes de sacarlo, ver si realmente tienes la economía, la liquidez necesaria para poder pagar el préstamo y así justamente poder evitar eh, casos incómodos, ¿no? Y embargos también a algunas empresas. ¿Sí o no, chicas? Imagínense, le embargan ya de una vez a Yoga, ya está debiendo 6.000. Bueno, eso sería todo. Quiero agradecerles bastante esta participación. Gracias, Gabriela, por enseñarnos justamente sobre la empresa Santa Rosa. Gracias, Anelé, por realmente ver justamente cómo sería, cómo tendríamos que analizar el emprendimiento de, digamos así, los polos, ¿no? Muchas gracias con todo. Esto sería todo. Gracias, profesor, por la oportunidad que nos da para poder expresar y poder desenvolvernos justamente con las enseñanzas que usted nos da. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias.